¿Qué tal, chicos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta ponencia traída por CPA SOCIMEC. Hoy vamos a tratar el tema de colecistitis aguda, una patología de presentación muy frecuente y una de las causas más comunes de abdomen agudo quirúrgico. Mi nombre es Vanessa Patiño Ponce, soy externa de la Universidad Continental y coordinadora del proyecto Hermano Mayor de la SOCIMEC. Vamos a comenzar definiendo esta enfermedad. La colecistitis aguda viene a ser el proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar. Y en ella vamos a encontrar ciertos datos epidemiológicos de relevancia. Se estima que a nivel mundial el 10% de la población tiene colelitiasis. Y este es un factor de riesgo para desarrollar posteriormente colecistitis. Hay una relación directamente proporcional entre la edad y la capacidad litogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor edad de la persona hay una mayor probabilidad de que desarrolle cálculos. Y como en toda patología biliar, las mujeres somos las más afectadas. Las cirugías derivadas de la colecistitis aguda suponen un 20 a 25% de todas las que se realizan en el servicio de emergencia. Y es más frecuente la de tipo litiásica. Dentro de la etiología tenemos que saber que el 90-95% de casos es secundaria a cálculos biliares. ¿Y qué pasa con el porcentaje restante? Pues es de tipo alitiásica. Y aquí hay que buscar otras afecciones sistémicas agudas. Por ejemplo, en grandes quemados, en personas sépticas, en aquellos que han sido admitidos en una unidad de cuidados intensivos, en aquellos que tengan alguna comorbilidad descompensada, etc. Entonces, todos ellos van a tener mayor probabilidad de padecer una colecistitis alitiásica, en donde no haya cálculos. Y en menos de un 1% hay un tumor que ocluye el conducto cístico. Más que causas, yo me atrevería a hablar de factores de riesgo. Y aquí encontramos las 4 Fs con referencia a colelitiasis. ¿Cuáles son? La edad mayor a 40 años, el sexo femenino, por acción de los estrógenos, como recuerdan, la multiparidad y la obesidad. Entonces, para que se nos quede grabado esto, vamos a tener de referencia esta imagen de una señora gordita. ¿Qué otros factores de riesgo hay? El reemplazo hormonal con estrógenos, el uso de anticonceptivos orales y enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. Vamos a recordar un poco de anatomía de la vesícula, ¿ok? ¿Cuántas partes tiene? 3, ¿verdad? El fondo, el cuerpo y el cuello. Y en el cuello va a haber una convexidad denominada infundíbulo o bolsa de Hartmann. Esta parte es súper importante porque aquí se van a enclavar la mayoría de cálculos que pueden ocluir parcial o totalmente al conducto cístico, provocando el dolor característico de la colecistitis aguda. Pero eso lo veremos en lo posterior. ¿Qué arteria irriga la vesícula? La arteria cística, que es rama de la hepática propia, que a su vez es rama de la hepática común, y esta corresponde al tronco celíaco. Ay, Vanessa, hay demasiados nombres. Ok, pues te he traído una mnemotecnia para que te sea más fácil recordarlo. CH-Pro, HCO, troce. CH-Pro, HCO, troce. C de cística, H-Pro de hepática propia, HCO de hepática común y troce de tronco celíaco. Y con esto se nos va a hacer mucho más fácil recordar la irrigación. Las medidas van a ser muy importantes porque hay parámetros que nos ayudan a determinar si la vesícula está inflamada o no. Los valores normales corresponden a los siguientes que vamos a mencionar. En el eje longitudinal o en lo largo de la vesícula vamos a tener unos 8 a 10 centímetros.
En realidad 10 vendría a ser como que una exageración, porque en lo normal las vesículas miden menos de 8 centímetros, pero se han encontrado vesículas de hasta 10 centímetros. En el eje transversal va a medir de 3 a 4 centímetros y por otra parte el cístico va a tener una longitud de 3 a 4 centímetros y un grosor de 3 a 5 milímetros. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de la vesícula biliar? Pues de 30 a 60 mililitros o centímetros cúbicos. Ahora, esto también va a depender de la vacuidad o del vaciamiento de la vesícula. Los triángulos, que posiblemente todos han estudiado en anatomía, van a ser muy importantes porque van a servir de referencia para el cirujano en la intervención que van a realizar. Tenemos primero al triángulo de Boudet, el cual tiene los límites con rayas azules. ¿Cuáles son sus límites? El reborde inferior del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático común. ¿Qué es lo que contiene o por qué es importante el triángulo de Boudet? Porque contiene la arteria cística. ¿Ven? Está discurriendo por aquí. Y este triángulo más chiquitito corresponde al triángulo de Calot. ¿Cuáles van a ser sus límites? Igualmente, el conducto cístico, el hepático común y la arteria cística. Y el contenido va a ser el ganglio de Mascagni. Entonces, siempre tener en cuenta estos dos triángulos como referencia anatómica y quirúrgica. Hablando ya de la fisiopatología de la colecistitis aguda, habíamos mencionado que los más frecuentes van a ser derivados de los cálculos biliares. Estos cálculos se van a formar a lo largo de toda la vesícula, pero cuando se enclavan en esta zona que habíamos mencionado que se llama la bolsa de Hartmann, infundíbulo o bacinete, van a tender a comprimir al conducto cístico y a veces viajan a través de él y lo ocluyen, impidiendo el paso de la bilis. Pero lo vamos a observar mejor en la siguiente gráfica. Esta es la bilis, estos son los cálculos y este es el intestino. ¿Ok? Este es el conducto colédoco y este es el conducto cístico. Esfínter de Oddi. La persona va a consumir alimentos de alto contenido graso. No sé, un pedazo de pizza, una hamburguesa, unas papas fritas, un pollo a la brasa, lo que sea. Pero comida grasa. Y esto va a estimular a las células del intestino delgado a secretar colecistocinina. ¿Ok? Y esta hormona se va a encargar de la contracción vesicular. Mientras más comida grasa haya, más se va a contraer esta vesícula. Y a veces de tanta contracción, los cálculos van a migrar hacia el bacinete. O en el peor de los casos, hacia el conducto cístico. ¿Y qué pasa con la luz? Se obstruye. Si ven aquí, se está obstruyendo porque el cálculo está impactado y toda la luz se está obstruyendo. ¿Y qué va a pasar? Pues la vesícula va a distenderse. ¿Y en su interior qué va a ocurrir? Como el cálculo está impidiendo el paso de la bilis, va a haber una mayor producción de sustancias aquí. ¿Para qué? Para vencer esta obstrucción. Con lo consecuente va a haber un aumento de la presión intraluminal por este acúmulo de secreciones. Va a haber un edema de pared generalizado. Y al ser el fondo la zona más declive de la vesícula, pues puede sufrir de isquemia. Entonces, todos estos factores forman parte de la inflamación de la vesícula. ¿Producto de qué? De malos hábitos alimenticios, de formación de cálculos
y tal vez de otros factores concomitantes en el paciente. ¿Cómo se va a presentar? La mayoría de pacientes va a referir dolor en hipocondrio derecho, a veces también en epigastrio y referido hacia zona subescapular o interescapular. Pero lo más frecuente es que el dolor lo sientan en esta zona, en el hipocondrio derecho. ¿Asociado a qué? A náuseas, a vómitos, a hiporexia o anorexia, a veces también presentan fiebre y hay un compromiso del estado general. En el examen físico vamos a notar que nuestro paciente tiene facies dolorosas, va a estar diaforético, sudoroso, va a estar todo pálido, demacrado, va a presentar un leve tinte ictérico a veces. Va a haber resistencia en el cuadrante superior derecho. Si dividimos el abdomen en cuadrantes, vamos a tener 4 cuadrantes. En toda esta zona va a haber resistencia y dolor a la palpación. Pero lo más significativo dentro de la exploración física vendría a ser el signo de Murphy. Y si hay un signo de Murphy, debe haber también un punto de Murphy. Pero, Vanessa, ¿dónde se localiza? Pues bien, ahora te voy a enseñar. Tienes el reborde costal derecho y tienes la línea media clavicular. Línea media clavicular. La confluencia de ambos puntos forma el punto de Murphy. Ok, ya lo localicé. ¿Y cómo se determina que haya un signo de Murphy positivo? Pues se evalúa al paciente en decúbito dorsal o le pides que se eche el paciente a la camilla. Localizas el punto y le pides al paciente que tome aire. ¿Ok? El paciente va a tomar aire y cuando comprimes este punto va a haber un cese de la inspiración brusco producto del dolor que el paciente siente. ¿Ok? Entonces, sucede esto. Se le pide al paciente que tome aire y al comprimir, lo va a soltar. Va a soltarlo. Va a haber un cese brusco de la inspiración. ¿Por qué? Porque hay dolor en esta zona. ¿Por qué? Porque la vesícula está inflamada. Entonces eso nos va a determinar la mayoría de casos como positivo. Pero ¿cómo se diagnostica? Nos vamos a basar en las guías de Tokio. ¿Y qué establecen las guías de Tokio? Hay 3 ítems a considerar aquí. Los signos locales de inflamación, los signos sistémicos de inflamación y los hallazgos imagenológicos. Dentro del primer ítem vamos a encontrar un signo de Murphy positivo, una masa, dolor o sensibilidad en todo el cuadrante superior derecho o en alguna parte del cuadrante superior derecho. En el segundo ítem podemos encontrar fiebre, PCR elevado mayor a 3 y leucocitosis mayor a 10.000, a veces también con desviación a la izquierda. Y los hallazgos imagenológicos corresponden a imágenes características de colecistitis aguda en la ecografía abdominal. ¿Cómo se determina el diagnóstico? ¿O qué tipo de diagnósticos hay? Tenemos una sospecha de colecistitis, o sea, no está muy claro el cuadro. Cuando el paciente presenta un ítem del A y un ítem de B. ¿Cuándo es definitivo? Cuando presenta un ítem de cada hallazgo. Un ítem de A, un ítem de B y un ítem de C. Basta solo uno para establecer el diagnóstico. ¿Qué signos ecográficos vamos a hallar? Lo primero va a ser un aumento de tamaño de la vesícula. ¿Por qué? Porque va a estar distendida. ¿Por qué? Porque se va a inflamar. ¿Y cuáles son los parámetros? Mayor o igual a 8 centímetros en el eje longitudinal, o sea, a lo largo, mayor o igual a 4 centímetros en el diámetro transversal, o sea, a lo ancho, y también vamos a encontrar una pared engrosada, mayor o igual a 5 milímetros. Aquí, por ejemplo, vemos que la pared está engrosada
¿verdad? Aquí mide 6 milímetros según el reporte que hizo el ecografista. Y si ven más detenidamente, hay un signo de la triple capa. Hay como 3 capitas en la pared de la vesícula. Eso también es patognomónico de una colecistitis. ¿Qué podemos encontrar también? Un cálculo impactado en el infundíbulo, tal y como se observa aquí, ¿verdad? Una formación litiásica con su correspondiente sombra acústica posterior. ¿Por qué? Porque el cálculo también está formado por calcio y el calcio se representa como una imagen hiperecoica. ¿Qué vamos a encontrar también? Líquido perivesicular o pericolicístico, como lo denominan algunos, barro biliar y morfio ecográfico. Aquí, por ejemplo, vemos barro biliar, que viene a ser un precursor de los cálculos. También vemos 2 formaciones litiásicas y vemos también líquido perivesicular. Esta es una sustancia hipoecoica. ¿Por qué? Porque se ve negro. Esto es hiperecoico y esto es hipoecoico. ¿Y el morfio ecográfico cómo es? Cuando el ecografista coloca el transductor o la máquina que va a emitir las ondas sonoras para que reboten y generen una imagen, pues va a existir dolor. Es decir, el paciente se coloca en decúbito dorsal. Viene el ecografista, le coloca el transductor en el punto de Murphy y si siente dolor, pues se determina un morfio ecográfico positivo. A eso se refiere. Una vez determinado el diagnóstico, se tiene que evaluar el grado de severidad, porque no todos los pacientes van a venir de la misma forma, ¿verdad? Y para ello vamos a tener en cuenta este cuadro. Y tenemos 3 grados, el 1, el 2 y el 3. Vamos a comenzar desde el peor de los casos. En el grado 3, o también denominado severo, va a haber una disfunción orgánica. No importa qué nivel sea. Puede ser cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico, pero el paciente va a presentar algún tipo de disfunción, representado por estos hallazgos. O sea, estos resultados de laboratorio. En el grado 2 vamos a encontrar leucocitosis mayor a 18.000, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho. Los síntomas tienden a durar más de 72 horas y va a haber signos de una marcada inflamación local. Puede haber gangrena, puede haber enfisema, puede haber un absceso pericolecístico o hepático y algunas veces también peritonitis biliar. En cambio, el grado 1 no reúne los criterios ni del grado 2 ni del grado 3. Es decir, es un paciente sano sin disfunción orgánica. Es uno que ha entrado caminando por el servicio de emergencia, que tiene las constantes vitales normales, que tiene los exámenes de laboratorio dentro de los parámetros normales también, y está tranquilo. Lo único que tal vez siente es dolor en el hipocondrio derecho. Ese es el leve. Ahora, el tratamiento consiste en brindar al paciente medidas de soporte y realizar una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas de soporte? Lo primero va a ser suspender vía oral. O sea, poner al paciente en NPO. Lo segundo va a ser la fluidoterapia. Y a veces con esto también corregimos algunos trastornos hidroelectrolíticos. La analgesia va a ser determinada principalmente por AINES. O sea, aquí se le puede dar ketorolaco, ketoprofeno, etcétera, o lo que se disponga, ¿no? Los antiespasmódicos son muy importantes porque van a impedir la contracción del músculo liso. ¿Para qué? Para evitar que la vesícula se siga contrayendo. Y eso va a disminuir también la intensidad del dolor. Y los antibióticos van a depender de los protocolos de cada hospital. Pero por lo general
se prefiere el uso de cefalosporinas. ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo? Quitar la vesícula. ¿Por qué? Porque ya está inflamada, ya no sirve. Y si se deja ahí, se puede complicar. A veces en la pared vesicular va a ser tanta la presión intraluminal que se puede perforar la pared y hay una diseminación de toda la secreción de bilis o la proliferación bacteriana que hay a ese nivel y puede llevar al paciente a un estado mucho más crítico. Entonces, lo ideal sería intervenirlo quirúrgicamente. Pero esto también depende del grado de severidad del paciente. Si es un grado leve, pues se preferirá una colecistectomía laparoscópica temprana, es decir, una COLELAP, dentro de las 72 horas posterior al ingreso del paciente. Si es un grado 2 y responde las medidas de soporte, vamos a realizar una colecistectomía urgente. Pero si no responde a las medidas de soporte, no mejora su condición, se va a preferir una colecistostomía porque se ha revelado que el paciente está en condición crítica, porque no está respondiendo al tratamiento habitual, no está respondiendo a las medidas iniciales que le estamos dando. Entonces, se prefiere colocar un drenaje percutáneo en la vesícula para poder drenar el contenido. Si es un grado 3, en el que el paciente ya está con disfunción orgánica o multiorgánica, se prefiere hacer una colecistostomía urgente. ¿Qué se hace? Se pone un dren estéril percutáneo con la guía de un ultrasonido, se coloca dentro de la vesícula. ¿Para qué? Para que drene todo el contenido. ¿Por qué? Porque si esto sigue acumulándose aquí, pues como ya les había explicado, puede perforarse y puede diseminar todo lo que aquí se acumula, provocando una peritonitis en el paciente. Y luego de que drene, se hace una colecistectomía diferida a los 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque ya se controló el foco de infección y ahora sí se puede retirar la vesícula sin ningún problema. Les he traído aquí un reporte de caso en donde el uso de opiáceos provoca un espasmo del esfínter de Oddi. Entonces, muchos no lo saben, pero los opioides ocasionan una contracción del músculo liso. Y como no tienen ningún tipo de preferencia por algún músculo u otro, pues pueden causar una contracción a nivel del esfínter de Oddi, que está en la ampolla de Vater, ocasionando mayor dolor en el paciente. Entonces, en este reporte de caso, por ejemplo, se determina que el cólico biliar fue inducido por morfina. ¿Por qué? Porque no se sabía que podía provocar este tipo de efecto colateral. Pero ya saben que parte de la analgesia de los pacientes con colecistitis viene a ser determinada por AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí se tienen algunas diferencias entre las técnicas quirúrgicas existentes. La ideal sería la laparoscópica. ¿Por qué? Porque hay un menor riesgo de infección de la herida operatoria, proporciona mejores beneficios para el paciente, entre ellos menor estancia hospitalaria, menor dolor posoperatorio y menor riesgo de complicaciones. ¿Y en qué consiste la laparoscopía? Se hacen pequeñas incisiones, algunas veces 3, algunas veces 4, como en este caso, y se colocan trócares. Estos son trócares. Y en cada trócar se va a insertar un instrumento. Se va a insertar un instrumento mediado por este aparato, que es la cámara. Con este se visualiza el interior de la cavidad intraabdominal
para que así el cirujano pueda tener una mejor visualización de la estructura que se va a retirar, que en este caso vendría a ser la vesícula. En cambio, la cirugía abierta es mucho más común en los cirujanos de la vieja escuela, ¿no? Porque ellos prefieren hacer una incisión grande para poder retirar la vesícula. Esta incisión vendría a ser la de Kocher, ¿no? Y ahí se visualiza mejor la vesícula, porque se la ve de frente, y luego le suturan un montón de puntos. Entonces, siempre tenemos que ceñirnos a lo actual. Y lo actual vendría a ser la colecistectomía laparoscópica. Entonces, este es un resumen de todo lo que hemos hablado en la ponencia de hoy. Viene un paciente con dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar signos locales y sistémicos de inflamación. ¿Cuáles son estos signos? Murphy positivo, masa, dolor o hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, fiebre mayor a 38 grados, una PCR mayor a 3 miligramos por decilitro y una leucocitosis mayor a 10.000. Si presenta estos signos, ¿qué se pide? Una ecografía abdominal para hallar lo siguiente: un Murphy ecográfico, un engrosamiento de pared mayor a 5 milímetros, un edema de pared. Podemos encontrar también barro biliar, líquido perivesicular y una distensión vesicular mayor a 4 centímetros en el eje transverso y mayor a 8 centímetros en el eje longitudinal. Encontramos cualquiera de estos hallazgos y se hace el diagnóstico de colecistitis aguda. ¿Y qué se hacen? Medidas de soporte, que incluyen analgésicos, protección gástrica, antieméticos, antiespasmódicos, la monitorización de funciones vitales y antibióticos. Concomitante a esto, se determina el grado de severidad con el que viene el paciente. Puede ser leve, puede ser moderada y puede ser severa. Y dependiendo de este grado, se va a optar por alguna opción quirúrgica. Si es la leve, pues no va a suponer ningún tipo de complicación y se prefiere una colecistectomía temprana, o sea, dentro de las 72 horas. Si es una moderada, se tiene que evaluar primero la respuesta a la terapia. Si responde, se opera. Si no responde, primero se realiza una colecistostomía. Una colecistostomía percutánea, ¿no? Se drena esa vesícula para luego poder operarla. Y si en caso fuera severa, primero se realiza la colecistostomía y luego se quita la vesícula. Estas son las referencias que utilicé para esta exposición. La mayoría incluye las guías de Tokio con respecto a la terapia antimicrobiana o los criterios diagnósticos y de severidad para estratificar a la colecistitis aguda. Y es interesante ver cómo han ido cambiando las recomendaciones, porque antes de que existieran estas guías, habían las de Tokio 2013, ¿no? Pero ya se actualizaron y siempre tenemos que estar a la vanguardia y estar muy bien informados de las recomendaciones actuales, chicos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Estos son mis datos de contacto por si alguien quiere escribirme o consultarme con respecto a este u otro tema. Y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.